Para hacer un uso más eficiente del agua, los módulos del Distrito de Riego 063 Guasave en Sinaloa, aprovechando los apoyos de la Conagua y sus recursos propios, han realizado diversas acciones para enfrentar las cada vez más recurrentes e intensas sequías en esta región del país. Acciones como la capacitación y la asesoría a productores y regadores en temas de administración de módulos de riego y operación de zonas de riego, así como la ejecución de proyectos de tecnificación del riego parcelario, donde el IMTA ha participado de manera continua. De 2014 a 2019, los 5 módulos participaron en el programa de riego por gravedad tecnificado financiado por la Conagua, mediante el cual identificaron los beneficios de la asistencia técnica y la pertinencia de un proyecto adaptado a sus necesidades. Y para 2023-2024 financiaron totalmente las siguientes acciones de tecnificación del riego parcelario. 1. Diseño, trazo, receta y evaluación del riego parcelario. 2. Determinación del momento oportuno del riego con la medición de humedad del suelo. 3. Instrumentación de la medición del riego parcelario. Y 4. Seguimiento de riegos mediante una aplicación digital. En este ciclo 2024-2025, los módulos de riego Las Milpas y Tetameche continúan el financiamiento para consolidar los beneficios de estas acciones de tecnificación del riego parcelario. A continuación, algunas de las acciones aplicadas. 1. Trazo, diseño y receta del riego parcelario. Trazo de riego. A partir del levantamiento topográfico y del plano con las curvas de nivel, se revisó que el trazo del usuario cumpliera con las condiciones básicas del riego por gravedad, es decir, que el agua no cruce corrientes o bajos y que siempre fluya hacia las partes bajas, buscando su salida de la parcela. Si luego de ubicar los bajos y lomeríos se cumplió la condición básica y la longitud de la tirada del riego fue de 200 a 300 metros, el trazo original se mantuvo. En caso contrario, el diseño se revisó con la textura y el gasto máximo erosivo. Diseño de riego. Se adoptó el diseño simplificado del riego por gravedad desarrollado por el IMTA, el cual, a partir de la textura del suelo y para láminas de riego de 8, 10 o 12 centímetros, permite determinar el gasto y el tiempo de riego para cada largo y ancho del surco. En las parcelas en las que los usuarios siguieron las recomendaciones del trazo y diseño del riego por gravedad, se aplicó una lámina de riego uniforme a lo largo y ancho de la parcela, que permitió satisfacer la demanda hídrica del cultivo y, al no estar sujeto a estrés hídrico, aseguró el rendimiento del mismo. La receta de riego fue el documento para el regador con recomendaciones para regar bien su parcela en un nivel elemental, básico o completo. Las 2 recetas utilizadas hasta el momento por los módulos de riego fueron la receta elemental, que se usó para acciones técnicas, parciales o aisladas, relacionadas con el manejo del agua durante el riego, tales como el pronóstico del riego, trazo de canales o drenes, estudios topográficos o de nivelación, mediciones de humedad del suelo, recorte de tendidas de riego, aforos u otros. Para la receta básica, se consideraron acciones más específicas en la parcela, como el diseño simplificado para una lámina requerida y su textura del suelo, recomendando el tiempo de riego, el gasto por surco, los surcos por tendida de riego y el tiempo de riego en la parcela, acompañado con su trazo de riego. 2. Evaluación del riego parcelario. Consistió en determinar el tiempo que permaneció el agua sobre un punto del surco, para lo cual se midió el tiempo de las fases del riego por gravedad, para el gasto recetado o aplicado a los surcos, mediante banderas a cierta distancia. La fase de avance registró cómo el agua avanzó desde inicio hasta el final del surco. La fase de almacenamiento registró cómo se acumula el agua hasta cortar el riego. La fase de consumo registró cómo desapareció el agua al inicio del surco. La fase de recesión registró cómo el agua desaparecía desde el inicio hasta el final del surco. Después de hacer las gráficas de las fases del riego y de comparar las fases de avance y recesión,
se pudo determinar el tiempo que permaneció el agua sobre cada punto del surco. Así que, un buen riego fue aquel en el que se registró un tiempo similar a lo largo del surco, es decir, sus curvas fueron casi paralelas. 3. Determinación del momento oportuno del riego con TDR. Para determinar el momento oportuno del riego, una vez que el cultivo consumió la lámina de riego aplicada, se utilizó información estadística de clima o de estaciones climáticas automatizadas. Se estimaron las variables fenológicas del cultivo, se determinó la textura del suelo mediante el análisis de laboratorio de una muestra compuesta o, en su defecto, se determinó la textura al tacto. Finalmente, se realizó la medición del contenido de humedad del suelo in situ con el equipo TDR. El momento oportuno del riego se determinó básicamente para el segundo y tercer riego de auxilio de los cultivos principales como el maíz y frijol, pronosticándolos y priorizando los riegos solicitados de manera simultánea. Es decir, se definió con un criterio técnico el cuándo regar esas parcelas. La aplicación de esta y otras acciones de tecnificación del riego fue de suma importancia para los módulos del DR-063, ya que permitió concluir el año agrícola 2023-2024 sin el siniestro de cultivos por estrés hídrico, pese a que este fue el más seco de los últimos 30 años.